respuesta del plan de servicio de la ciudad de Huasca. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por los que se están conectando en esta tarde, en este directo. Les invito a que estudiemos juntos un tema muy delicado que está afectando a mucha gente en el mundo, en diferentes partes del mundo. Quizá muchos no creen en esto porque nunca lo han experimentado. Pero yo sí conozco gente. Yo mismo fui víctima. Vamos a hablar de la Ouija o Ouija. Una tabla que anda apareciendo hasta en las secundarias, en las prepas, a veces con los jóvenes que lo toman como juego, ¿eh? Hay películas que están basadas a este tema. Pero fíjese que vamos a profundizarnos en la Ouija. ¿Qué tan delicada es la Ouija y cómo podemos sanar de la Ouija? ¿Cómo podemos sanar de la Ouija? Fíjese que los que practican la Ouija, que empiezan a hablar con ella, hacerle preguntas, inmediatamente se empiezan a abrir portales, empiezan a abrirle puerta a seres, a estos seres que voy a leerle aquí en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que hay huestes espirituales de maldad. Huestes. Entonces, ¿sabe de que esas huestes espirituales de maldad nada más están esperando una oportunidad para venir y operar en un ser humano? No se olvide de que la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, 19, dice: y sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está controlado por el poder del diablo. Entonces, he oído muchos temas acerca de la Ouija, ¿verdad? He mirado películas y todo, ¿verdad? He mirado cosas, ¿verdad? Pero lo que sí sé que cuando se abren los portales para los demonios, hay demonios que provocan enfermedades. Hay demonios que provocan pobreza económica, miserabilidad. Hay demonios que provocan vicios. Fíjese que yo he mirado gente que han muerto alcohólicos. Yo he tratado de ayudarles. He orado por ellos. He ido de rodillas orando por ellos. Casi he llorado por ellos. A Dios, sánalo, Señor, sánalo. Quítale esa atadura, Señor. Después que voy con ellos, ¿verdad? Me doy cuenta de que están, creo que peor. Es que sí, fíjate que lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción, lo que es la lujuria sexual, ¿verdad? Son ataduras muy, pero muy fuertes. Muy, pero muy fuertes. Muy difícil de romper esas ataduras. Solamente hay una forma de romper esas ataduras. Es bien fácil. Es por medio de la fe en Cristo y el poder de Dios. De lo demás, quizá también funcione. Pero es como Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Sana alcohólicos, ¿verdad? Pero los hace sobrios, pero siguen siendo pecadores.
En cambio, cuando vienen a Cristo, son verdaderamente libres. En Alcohólicos Anónimos hay un libro azul que dice que advierte, dice, si dejas de asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, no digas por qué caíste, no te preguntas por qué caíste. En otras palabras, como que lo amarran, lo hacen de ahí. Pero en Cristo no, en Cristo usted es liberado y vaya o no vaya, de todos modos usted sigue siendo libre. Juan capítulo 8, versículo 31 dice dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y descubriréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, pues vamos a hablar, ¿verdad? Con todo respeto. No voy a contradecir a ciertos programas que he mirado acerca de la Ouija, ¿verdad? O películas que he mirado también. No voy a mencionar nombres. Lo único que sí sé, que le voy a hablar de lo que yo he visto. Yo me recuerdo que una vez andaba yo en Tijuana. Seguido yo me salía por ahí a dar la vuelta, ¿no? A asuntos. Todo el tiempo ando en negocios, asuntos, ¿no? Pero fíjese que andaba yo en un lugar que se llama las 5 y 10. Y en esas 5 y 10, allí hay un puente que puede usted cruzar de lado a lado de la calle por arriba. Pero también hay túneles. Usted puede escoger irse por abajo o irse por arriba. Y una vez, ¿verdad? Me dio flojera subir al puente y cruzar de lado a lado para arriba. ¿Y sabe qué? Dije, voy a irme por el túnel. Y me fui por abajo, por el túnel. Pero fíjese que abajo me encontré a una señora joven que venía corriendo del otro lado del túnel. Dice, es que mire, ahí me viene siguiendo, me va a agarrar, por favor, ayúdeme. Y yo dije, bueno, pero ¿quién? Y yo volteaba y miraba y nada. Dije, bueno, pues ¿qué pasará? ¿O estoy loco yo? Y la demás gente, porque yo no era el único que estaba allí, Eran varias personas, habían varias personas ahí en el túnel. Aquí íbamos, unos venían de allá, otros venían de para allá, otros iban para allá. Yo no sé, algunas personas, ustedes a lo mejor han estado ahí en las 5 y 10, ¿no? Hay mucha gente, cientos de gente, todo el día. Entonces, yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que la viene siguiendo? ¿Qué es lo que la viene siguiendo? Y al último nos preguntamos con algunas personas de los que iban ahí caminando, ¿de qué habla esta señora? No sé, está loca. Y yo dije, bueno, pues me quedé con esa espinita dentro de mí, fíjese. Y en otra ocasión, íbamos allá por el Boulevard 2000 con mi familia, porque seguido estaba una mujer al lado del camino, allí dormía, fíjese. Allí pasaba la noche. Y como que nadie la ayudaba. Y no tenía mucha ropa. Y una vez le dije a mi familia, a lo mejor no ha comido la señora, oye. Vamos a darle un dinerito, mira, vamos a darle un dinerito. Y luego también, aparte de eso, le vamos a dar unas barras de pan. ¿Sí te acuerdas de eso, verdad? Entonces, ya paré el carro al lado de la carretera. Se llama el Boulevard 2000. Ya ve que allí los carros viajan a altas velocidades. Pues yo me paré a un lado del camino y ya mandé a mi familia. Dije, ¿sabes qué? Mira, dale esto a la señora de mi parte y también dale estas barras de pan. Y yo noté que la señora cuando llegaron a darle el pan, la señora volteaba para arriba al aire. Y no quiso, rechazó el pan y rechazó el dinero. ¿Cómo ve? Yo dije, mira, entonces, ¿qué pasará pues aquí, hombre? Mira, a lo mejor no ha ni comido todo el día. Ya era tarde. Estaba ahí en la mañana.
Y ya era tarde y todavía estaba allí, fíjese, y rechazó lo que le ofrecimos, fíjese. Después viene mi familia y me dice, le digo yo, ¿qué pasó, oye? ¿Qué pasó? No, dice, pues no sé, dice, yo se lo daba, pero volteaba para arriba, como que estaba hablando con alguien, ¿verdad? Y no, lo rechazó. Y fíjese que se me quedó bien grabado eso. He mirado muchísimas cosas en mi vida que, ¿sabe qué? Me decidí investigar esto a fondo. A mí Dios me ha dado gracia para investigar, pero a nivel profundo, no nada más a la superficie. Y me puse a investigar este tema, y me encontré con varias cosas. 2 Corintios capítulo 4, 3, 4. Aquí no vamos a apuntar a que vaya a sanar con alguien. Aquí le voy a enseñar a ir con la persona que lo va a sanar, pero verdaderamente libre y bien sanada. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Hay muchos que leen este versículo, pero no leen esto: el evangelio de la gloria de Cristo. Muchos predican el evangelio, yo los miro ahí cada rato en las calles, en los pueblos, allí hablando del evangelio, dando el mensaje de salvación y todo. Y me he parado a escuchar el mensaje y todo, y hablan de Juan, hablan de Pablo, hablan de Pedro y todo eso, ¿verdad? Pero nadie menciona de la gloria del evangelio. Y ese es el mensaje central. Que el evangelio es la gloria de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Y si la presencia de Dios está en usted, pues claro que los demonios no van a querer acercarse a usted. No, de ninguna manera. Mire, escuché la historia, y esto es real, ¿no? De unos niños que iban a la escuela seguido, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Pero cada vez que el papá no iba a llevarlos, venían los perros y los correteaban, y no, hombre, los asustaban bien feo los perros del vecino. Y una vez, ¿verdad? Como no venía el papá, y el papá se le hizo tarde, y entonces ahí vienen los niños de la escuela, y los perros se le echaron encima a los niños. Y ahí va el papá, ¿verdad? Y de lejos les empezó a gritar a los perros, ¿y sabes qué? Y los perros corrieron para su casa. Pues así es. Cuando usted se acerca a Cristo, cuando usted le abre los oídos al evangelio de Cristo, ¿sabe qué? Y cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, ¿sabe qué? Los demonios no se pueden acercar. Sí lo merodean, son bien tercos. Los demonios son como las moscas. Las corre, pero vuelven. Por eso estoy en un lugar ahorita donde hay, porque quería usar esta ilustración de las moscas, que son bien tercas. Las corre, pero ellas vuelven de todos modos, aunque esté limpio. No sé qué buscarán. Pues miren, los demonios, yo sí sé qué es lo que buscan. Buscan tentarlo.
o buscan provocar enfermedades en usted, o buscan provocar vicios. Como le digo, he mirado yo gente bien aferrada, bien entregada a los vicios. Es más, casi los he mirado morir. Y es lo que quiere el diablo. El diablo quiere matarnos. Dice la palabra que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo ve? Pues mire, lo que yo me encontré en mis investigaciones es que todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Vamos a Hechos capítulo 26, versículo 18 y 20. Vamos allí todos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, dice, Por lo cual, así, dice, versículo 17, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, así le dijo Jesucristo a Pablo, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Es que mire, todo el mundo está bajo la potestad de Satanás. Por eso se emborrachan, por eso hablan malas palabras, por eso no les son fieles a la esposa, ¿verdad? Cualquier cosita, luego, al separarse, ¿sí? Luego, le hacen caso a la secretaria, después miran a la esposa fea, y por eso terminan con la secretaria, ¿sí? Mire, el diablo está tratando para traer división, para traer pecado, para traer enemistad contra Dios. Y así está el mundo ahorita. Dice Jesús, dice 1 Juan, dice, por eso vino el Hijo de Dios a deshacer las obras del diablo. Todo el mundo está bajo la potestad, bajo la autoridad del diablo. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un presidente de la República saca iniciativas, ¿verdad? Ordena ciertas iniciativas federales. Toda la gente tiene que obedecer esas iniciativas. Yo me recuerdo que un emperador que hubo se llamó Calígula. Él sacó una iniciativa, y es más, si quiere lo reto a que mire la película de Calígula. Él reemplazó a su tío, a César Tiberius. Era homosexual. Pero también Calígula, también era de los dos. Y él ordenó que allí en la presidencia, en el palacio del rey, allí tenía que haber gente encuerada, todos bien desnudos. Y si había gente allí haciendo relaciones íntimas allí, mucho mejor. Hasta los premiaba. Mire la película si quiere. A mucha gente no le gustaba. Todo el tiempo ha habido gente moral. Pero allí la moralidad no valía, allí valía lo que dijera el emperador Calígula. ¿Por qué cree que a los apóstoles los mataron? A todos los mataron. Al pobrecito Pablo lo decapitaron. ¿Sí? Al pobre Juan lo aventaron a la isla de Patmos. A Mateo lo traspasaron a espada. A Santiago lo traspasaron a espada. El único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. Pero a él lo frieron en aceite. Pero como no murió, fue cuando lo fueron a echar allá abandonado a la isla de Patmos. Fue donde escribió el libro de Apocalipsis, 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan. Así que mire, estaba serio en esos tiempos. Muchas veces tenemos que hacer lo que nuestros presidentes nos digan que hagamos. Pues mire, el mundo está regido por medio de Satanás y sus demonios. Allá en Efesios, le acabo de leer, allá en Efesios 6:10.
Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Son gente poderosa. Contra principados. Son más poderosos, ¿verdad? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y luego abajo, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, están bien organizados los demonios. Y lo malo de que ellos controlan al mundo de una forma bien natural. Tan normal que la gente, muchos ni creen en el diablo. Muchos ni creen en la brujería. Pero ¿sabe qué? Así como hay luz, hay oscuridad. Así como hay noche, hay día. Así como hay negro, hay blanco. Así como hay bendición, hay maldición. Y así como hay bien, hay mal. No se cierre. Sí existe el mal. A mí me han tratado de matar ya. Yo se lo digo por experiencia. Porque yo no tengo pelos en la lengua. Yo no hablo de la palabra de Dios. Yo hablo la palabra de Dios. Una cosa es hablar de la palabra de Dios y otra cosa es hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar cuenta a Dios. Así que mire, eso fue lo que me encontré en mis investigaciones. Y mire, para concluir, en mi punto de vista, en Mateo capítulo 12, 43, aquí dice, cuando el espíritu inmundo, o sea, el espíritu de huestes espirituales de maldad, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, en otras palabras, cuando el hombre se convierte a Cristo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque no pueden estar dos juntos, o el espíritu inmundo en usted, o Cristo y su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. No nada más es creer. Santiago 2:19 dice que también Satanás cree y tiembla, porque le queda poco tiempo. No, necesitamos nosotros asegurarnos de que tenemos la gloria de Cristo en nosotros. Así que aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, o sea, sin el Espíritu Santo y sin palabra. El agua, o cuando la Biblia habla de aguas, habla del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero aquí está hablando, anda por lugares secos donde la gente no lee la Biblia, no estudia la palabra de Dios. O se va a iglesias donde les hablan 15 minutos allí la palabra de Dios, pero alaban 2 horas. No, es muy importante variarle. Mitad y mitad. Mitad palabra y mitad alabanza. ¿Sabe qué? Los dos son muy importantes. Por cierto, que es una de las mejores formas de hacer guerra espiritual. Alabar a Dios. Pero las personas que no hacen eso están secos espiritualmente. Dice, anda el espíritu por lugares secos buscando reposo. Porque el espíritu ese sin un cuerpo no tiene reposo. Se dice que hay como 1 billón de espíritus inmundos que no tienen dónde llegar. Por eso a veces se le meten hasta los animales. Entonces anda buscando dónde meter ese espíritu inmundo. Pero mire, en el transcurso del tiempo, versículo 44, dice, entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la halla, 3 cosas negativas. Primero, la encuentra desocupada. 2, la encuentra barrida y adornada. Mire, estar desocupado no es bueno. El rey David estaba desocupado cuando cayó en pecado con Betsabé. Él mandó a los soldados a pelear en la guerra y él acá bien galán, acá durmiendo hasta tarde ya.
Tenga mucho cuidado si está desocupado, porque el enemigo lo va a atacar. Es el momento exacto que el enemigo va a usar para atacarlo. Es muy importante ocuparse, pero diga usted, ¿ocuparme en qué? ¿En albañil o qué? No, dice la Biblia en Filipenses 2:13. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 1 Pedro capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, toda hipocresía. Dice, deseen ustedes desear como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de el Señor. El Señor nos salva para que seamos santificados por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Eso es lo que hace la gloria de Dios en nosotros. Pero si usted no pasa tiempo en oración, si a usted no le gusta orar, ¿sabe qué? Solamente es cuestión de tiempo. Usted va a ser aprisionado por los demonios también. No necesariamente la ouija. La ouija es uno de los medios que Satanás usa para aprisionar gente. ¿Sí? Entonces, versículo 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Ahí usted está mirando a cristianos que andan bien limpiecitos, rasurados, y van a la iglesia los domingos con la Biblia, ¿verdad? Y todo eso, y alaban al Señor, a lo mejor hasta cantan cantos especiales. Pero están desocupados, no leen la Biblia en su casa. En vez de leer la Biblia, están mirando ahí las noticias de Donald Trump. No, que aventaron tantos inmigrantes. Ay, qué viejo tan feo. Olvídese de Donald Trump. Agarre la palabra de Dios. Hay tiempo para todo. Hay que escoger. Porque sí, también es muy necesario estar informado de lo que está sucediendo en el mundo. Pero no hay que encerrarnos en eso. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Y orar. Orar. ¿Se acuerda usted que en Mateo capítulo 26, cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba despidiendo, en el capítulo 26, dice la palabra de Dios que Él les dijo a los discípulos, porque Él se fue a orar solo. Y aquí en el capítulo 26, versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una persona que ora no va a caer en tentación. ¡Qué ouija ni qué nada! No. Agárrese de Cristo. Si alguien me escucha este mensaje, yo no lo voy a mandar con un curandero o con una persona de esos sanadores. No. Asista a una iglesia cristiana donde se alaba a Jesucristo y usted alábele de todo corazón también allí y empiece a estudiar la Biblia con ellos. Pero busque una iglesia bíblica, una iglesia donde le enseñen la Biblia. Sí. Y mire, los espíritus no van a poder ellos soportar eso. Se van. ¿Cómo ve? Así que, como le digo, yo me he topado con algunos que no creen en la brujería. Y pues, ¿sabe qué? Pues para el enemigo, Satanás, es mejor que no crean en él. Porque así tiene el camino abierto para trabajar. Pero ya le demostré a usted que el mundo está controlado por medio del diablo. Pero le tengo una buena noticia. Si usted es un cristiano radical, así como mi canal de YouTube se llama Roda Radical 829, usted, mire, Dios nos dio armas para vencer. Vamos a Lucas capítulo 10, 17 al 20. Dice aquí, los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjese, aquí en el versículo 19 dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, en otras palabras, demonio. Y también les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos potestad. Pero si no ora usted, si usted no trae la gloria de Dios en usted, los demonios se van a reír de usted. ¿Cuántas veces no hemos mirado cristianos que andan evangelizando en la calle? Pero la siguiente semana, después de que andaban evangelizando en la calle, andan borrachos tomando cerveza y tequila. No hace mucho miré a un líder de una iglesia, sí, que se paró a saludarme allá en una carretera allá, de que, oh, ¿cómo está, hermano? Muy bien, ¿y qué anda haciendo? No, pues fíjese que hoy cambió un poquito el protocolo, mire, ando tomando cerveza, andaba borracho ahí. No podemos jugar dos juegos, o uno o el otro. Por eso no hay poder. ¿Sí? Pero mire, si usted está haciendo eso, siendo un discípulo de Dios, está poniendo atención a la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, pero fiel es Dios que nos afirmará y nos guardará del mal. Y luego primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Y luego primera de Juan 2:14, a ver, lectores. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Se fija? Habéis vencido al maligno. Y luego 4:6, primera de Juan 4:6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se fija que nosotros tenemos autoridad? Hemos vencido al maligno. Porque es lo que nos trajo Jesucristo. Él nos trajo victoria. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Sí, le voy a leer aquí. 2:14. 17 dice. A ver. Versículo 14 dice. A ver, léale. Pero el hombre natural. No, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan, y en los que se pierden somos olor de muerte. Mire, cuando la gente mira que hay un cristiano que de veras está practicando la palabra, ellos, es olor de muerte. Principalmente para cristianos que andan en pañales. Están diciendo, no, es que si así debe de ser la cristiandad, debe de decir que yo estoy perdido. Sí, pero debemos de ser nosotros olor de vida. Sí, es muy importante. Así que, para concluir, ¿verdad? A un cristiano genuino, lleno del Señor, lleno de la gloria de Dios, no lo pueden, no puede ser poseído por el enemigo, de ninguna manera. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no sé si esto es coincidencia o no. Pero, ¿sabe qué? Ahí tengo un árbol atrás.
Y yo seguido salía en la noche y yo miraba un pájaro nocturno allá parado en el árbol, grandote el pájaro. ¿Y sabe qué? Tumbé el pirul ese. Dije, no, es que yo no quiero mirar ese pájaro. Yo no sé qué está haciendo ahí. Después, ahí está el pájaro en otra palma que está enseguida aquí de una escuela que tengo enseguida. Pues ¿sabe qué? Que yo me puse a orar allá afuera. Pues yo no sé si fue coincidencia, porque no mucho tiempo después encontraron a un búho grandote, fíjese. Es más, hasta lo exhibí yo en el Facebook, con unas tenazas grandotas. Esos búhos se llevan hasta las gallinas, se las comen. Pero yo lo miraba en los ojos a ese animal y hasta daba como un tipo de se me enchinaba el cuero. Ya. Y yo pensaba, no será el pájaro que venía allá al pirul. ¿Sabe qué? Lo agarramos, lo capturamos. Allí andaba, es que no, ya ve que no pueden hacer nada en el día, se ponen como tontos porque no ven. Y lo agarramos con mi hija y lo fuimos y lo llevamos allá a la sierra, allá en donde debía de estar. Pero fíjese, no sé si sería coincidencia eso. Hay mucha gente que habla mal de esos pájaros, ¿verdad? Yo creo que, mire, si estamos llenos de Cristo, si estamos llenos de Dios, no hay nada que temer. Mire, para terminar, le voy a compartir lo que dice Colosenses capítulo 1, 12. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ya ve que hay cristianos que son cristianos por un tiempo y luego se resbalan. No. Dios quiere que tengamos longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pues yo no sé usted, pero sabe que yo tengo una arma para vencer al enemigo. Cuando yo me enfoco a guerra espiritual, ¿sabe qué? Yo le declaro la sangre de Cristo. Cuando voy a un panteón, porque ahí en los panteones hay demonios, hay espíritus inmundos. Uno puede salir endemoniado de ahí y ni siquiera se da cuenta. Es casi como preguntarle a la ouija. Pero mire, yo cada vez que entro ahí, yo voy y riego unas plantas que tengo allí, visito yo mis difuntos y todo. Pero mire, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Es mi arma más potente que traigo yo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de Jesucristo que me cubre y me limpia de toda maldad. Esa es la forma de vencer al enemigo. Usted es vencedor. Lo único que necesita usted hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Él es el que padeció por usted. Él es el que derramó su sangre por usted. Nadie más. Ningún santo. Ninguna imagen. Esas son doctrinas ya acá externas. Hay que ir con el mero mero. Yo no le pido nada a ninguna otra cosa. No, yo voy con Cristo. Él es el Salvador. Hechos capítulo 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual nosotros podamos ser salvos. Así que este es el mensaje de hoy. Ahí va a estar en el Facebook por un mes. Pero si lo quieres escuchar completo, ahí está escrito mi canal, @radical829. Dios les bendiga. Gracias por su atención.